Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo tendría que empezar por decir que hablar de infección del tracto urinario en 25 minutos resulta sumamente retador y pues por tanto me voy a enfocar en los aspectos más prácticos y algunos controversiales. Podríamos decir que en general, bueno, si la mayoría somos pediatras aquí o bien trabajamos en el sector salud, que la infección del tracto urinario es una condición que puede generar costos tanto a la institución como a los padres. Es una causa muy frecuente en el servicio de emergencia y también en la consulta externa, y es una condición que casi que está catalogada como la infección bacteriana más frecuente en los chicos más pequeños, con una gran alta tasa de recurrencias que podríamos decir que habla de un 12 o un 30%, y se habla que, por ejemplo, entre más pequeño es el niño, lo más probable es que vaya a recurrir. Tal vez el gran tema con las recurrencias es que sabemos que en su mayoría, conforme avanzan las recurrencias, nos confiere un mayor riesgo de cicatrices renales. Y si bien una única cicatriz posiblemente no tiene ninguna relevancia clínica, cuando son múltiples cicatrices o bien bilaterales, es cuando empezamos con las comorbilidades asociadas. De tal manera que, por ejemplo, bueno, si bien las complicaciones son infrecuentes, podríamos decirlo, cuando suceden son potencialmente severas, y es que entonces, por ejemplo, en los niños más pequeños podríamos tener septicemia o bien abscesos renales o lesión renal aguda. Y cuando tenemos complicaciones más crónicas, tal vez es donde se menciona la enfermedad renal crónica, cicatrices o bien la ITU recurrente, haciendo la acotación que tal vez ahora lo que se sabe es que estos pacientes que desarrollaron enfermedad renal crónica no necesariamente fue por las ITUs en sí, sino porque posiblemente tenían algún daño parenquimatoso de base, tenían una menor reserva renal, pero eventualmente los eventos o las noxas que sucedieron potencialmente llevan al traste con el parénquima renal que tenía en una menor reserva. Y con respecto a complicaciones como hipertensión, preeclampsia o proteinuria, esto sobre todo nos referimos a nefropatías por reflujo, y por ejemplo hay poblaciones de mujeres en Suecia que se han seguido a lo largo de los años, tuvieron hitos en la infancia, y lo que se ha visto es que tuvieron muchas recurrencias, pudieron manifestar este tipo de patología en la edad adulta. Definitivamente tendré que entrar en terreno controversial, y con esto tendría que decir que la información que de hoy es posible que en 2 o 3 años sea algo diferente. Y bueno, y es que entonces tal vez alguien pensará que es bastante sencillo diagnosticar infección del tracto urinario. Podríamos decir que los lactantes esencialmente lo que van a hacer es pielonefritis, es cuando tal vez el diagnóstico es más difícil porque son síntomas más inespecíficos, mientras que cuando son chicos ya continentes, usualmente ya tenemos pues una referencia al dolor abdominal o los síntomas urinarios con mayor claridad. El examen físico nos puede orientar también a la topografía de esta infección, y a la vez el examen físico nos puede ayudar a buscar como factores condicionantes o factores asociados, por ejemplo, constipación, la valoración genital y, por ejemplo, la sospecha de una espina bífida oculta. Y entonces, a partir de aquí, ya tendremos que empezar a buscar los factores de riesgo si es que no los hemos identificado, y nos ubicamos si estamos ante una pielo o una cistitis. En cuanto a los factores de riesgo, el ultrasonido prenatal pues vino a cambiar muchísimo la identificación de estos pacientes desde antes de nacer, de tal manera que muchas veces ya viene un bebé que tiene un riñón único, una dilatación de la vía urinaria o quistes renales, y sabemos que entonces esta es población que le vamos a poner más atención. En cuanto a la edad, bueno, pues ya sabemos que el menor de 1 año pues es donde más debutan, pero en cuanto a proporción sabemos que los varones eran tal vez los más pequeños, ya acercándose al año disminuyen, y ahí es donde aparecen las mujeres con una mayor proporción. Y esto esencialmente se debe a la queratinización que sucede en el glande conforme nos acercamos al primer año de vida, de tal manera que esto es una barrera protectora en estos varones. Y entonces en la exploración genital interesaría ver si tenemos un bebé con prepucio redundante, fimosis, o si tenemos fusión de labios menores. En cuanto a la historia familiar, aquí interesa saber sobre historia de infección del tracto urinario, y esto principalmente porque sabemos que hay un factor o hay polimorfismos genéticos en familias que son más susceptibles a la E. coli uropatógena, y con respecto al reflujo, principalmente por el factor hereditario que tiene, que no sabemos que no solamente es en hermanos, sino muchas veces de padres o hijos. Y con respecto a cuerpo extraño, tal vez aquí vamos a hablar de instrumentación o litiasis. Siguiendo con factores de riesgo, sí se tiene muy reconocido la disfunción del vaciamiento vesical y el estreñimiento, pero lo que se viene como una forma más nueva es la coexistencia de ambos, cuyo nombre tiene disfunción vésico-intestinal o disfunción de vaciamiento.
lo cual vamos a retomar más adelante. Podríamos hablar también de inmunosupresión, actividad sexual, parasitosis intestinal. Tal vez aquí no necesariamente es que el oxiurio es el que va a causar la infección del tracto urinario, pero sobre todo lo que hacen es que acarrean los uropatógenos de la parte anal al área de la uretra. Y uno tal vez que pasa muy subdiagnosticado de la hipercalciuria, que esencialmente muchas veces es causa de infección del tracto urinario por la lesión en el urotelio que puede ocurrir, y lo podríamos buscar en una orina 24 horas, si es mayor a 4 miligramos por kilo por día, o si lo hacemos en una orina random, según valores por la edad. Y es que entonces, bueno, tenemos 3 grandes elementos para el diagnóstico de una ITU. El que no nos puede faltar es la clínica, porque esencialmente esto es lo que nos va a permitir diferenciar de una bacteriuria asintomática, que es completamente otra entidad que no va a tener el mismo abordaje que la infección del tracto urinario. Luego tenemos el segundo paso, que es el general de orina, que nos brinda una presunción, que realmente aquí tal vez la controversia es cómo tomamos esta muestra. Y por último la confirmación, que es el urocultivo. Y aquí la controversia es como cuántas unidades de formadores de colonias vamos a tomar y el tipo de muestra. Bueno, actualmente existe pues esta aplicación, ¿verdad?, que esencialmente lo que hace es estratificar cuál es el riesgo de infección del tracto urinario en un paciente. Nos pide algunos parámetros clínicos y de factores de riesgo, nos pide el factor, el examen general de orina, tanto en microscopía como la tira, y nos tira, digamos, una probabilidad. Tal vez la limitante que tiene es que como se basa en las guías americanas, básicamente se basa en la población de los 2 meses a los 2 años, y entonces posiblemente no se puede probar en otra población. Con respecto a la toma de la muestra, en realidad, si sabemos que es un paciente de alto riesgo, casi siempre la orina va a ir de la mano de la toma del urocultivo. Pero si, por ejemplo, es un lactante cuya fiebre no tengo clara, tal vez no tengo factores de riesgo identificables, puedo optar por 3 opciones. Casi siempre vamos a optar ahí por una bolsa recolectora que se tomará en un paciente estable y nos sirve de tamizaje. Y por el contrario, si la sospecha es muy alta o es un paciente delicado, voy a optar por una forma más invasiva, diciendo que la aspiración suprapúbica cada vez cae más en desuso. Y entonces, de tal manera que el general de orina, teniendo dos partes, una es la tira y la otra es la microscopía, sobre todo nos sirve o es muy bueno en forma de descarte, de tal manera que si yo tomé una orina por bolsa y todos los parámetros son negativos, el valor predictivo negativo es muy alto y posiblemente no tendré que tomar una muestra de orina de una forma invasiva que generará desconfort y cuya probabilidad de ITUS es bastante baja. Si yo realmente ya estoy pensando en la ITU y requiero el urocultivo, bueno, nuevamente en continentes tomaré chorro medio, no consideraré bolsa en este caso, consideraré, digamos, las formas más clásicas para urocultivo, y actualmente se habla de otras 2. Una es la estimulación del vaciamiento, que sobre todo se refiere a recién nacidos, y la otra es como una muestra que se llama al acecho, que esencialmente las 2 implica limpiar al paciente. Lo vamos a estimular en la parte suprapúbica y la parte lumbar, alternando por algunos segundos. Y tal vez lo que podemos decir en este punto es que no hay guías como que digan cómo tomarlo, pero lo que hacen es extrapolarlo a los datos del chorro medio. El riesgo de contaminación podría ser de un 10 o un 26%. Tenemos tantos factores que nos pueden brindar falsos positivos como negativos. Esencialmente están muy relacionados a la técnica o antibióticos previos, o que la muestra no se refrigeró, haciendo la acotación de que si tal vez estoy en un área dejada, donde no puedo procesar la muestra hoy porque la tomé en la tarde, si se refrigera esta muestra 24 horas a 4 grados, se podría procesar al día siguiente. Y bueno, todas las guías nos hablan de que tenemos que irnos a la sensibilidad local. Bueno, yo aquí lo que traigo es la sensibilidad del Hospital de Niños, que tal vez la considero la más apropiada porque recopila la meseta central y posiblemente algunos pacientes de otras zonas. Lo otro es que son muchos pacientes, con algunas particularidades, que tal vez tiene pacientes como mayor complejidad de la vía urinaria, tal vez no es el paciente normal de la calle, podríamos tener una proporción de bacteriuria asintomática, aunque sí, desde hace muchos años, y ahí la doctora Jiménez no me deja mentir, hemos insistido en que no se tome urocultivos a bacteriurias asintomáticas, pero tal vez ¿cuál es el escenario actual? ¿Cuál es el escenario actual? Que bueno, que sigue encabezando la E. coli, aquí se habla de un 66%, en la literatura
internacional se habla del 70 al 80, pero posiblemente es por tratarse de la vía hospitalaria. En segundo lugar tendremos Klebsiella con un 10% y luego Proteus con un 6% y más abajito pues ya las enterococos, las pseudomonas o algunos otros. Y entonces, tema controversial es qué conteo de unidades formadoras de colonias vamos a considerar. Esto es un debate súper viejo, también es una referencia vieja, y es que lo que sabemos es que diferentes guías internacionales pues no se ponen de acuerdo, o sea, no son uniformes entre una y otra, inclusive hay guías, por ejemplo, las del Reino Unido, en su versión actualizada del 2022, mantiene esto de que no define un punto de corte, sino que lo deja más a juicio del clínico. ¿Y por qué, digamos, esto es un debate? Porque plantear como requisito fundamental que sea siempre más de 100.000, por ejemplo, en chorro medio, independientemente de los factores de riesgo, podría conferir a que no se nos escapen pacientes de alto riesgo. De tal manera que, lo que se habla ahora es considerar la clínica del paciente. Entonces, como les mencioné, la punción suprapúbica está cayendo más en desuso por ser invasivo, porque requiere pericia. Estas son guías españolas, se habla de cualquier crecimiento y algunas hablan de que si es un Gram-Nec positivo, más de 1000 unidades formadoras de colonias. En cateterismo vesical, también, bueno, tendríamos un riesgo de trauma uretral, se requiere algún grado de pericia y se habla de más de 50.000, pero hay guías que hablan de más de 10.000. Mientras que en chorro medio, sí, muchos se mantienen los 100.000, pero por ejemplo, en pacientes de alto riesgo, más de 50.000. Y ya para ir entrando en tratamiento, esencialmente aquí yo tengo que tomar en cuenta tres grandes factores. Uno, si es un paciente que tengo que hospitalizar. Dos, si estoy entre una cistitis o una pielonefritis. Y tres, cuál es mi sensibilidad local para poder prescribir una terapia empírica y después corroborarlo con el resultado del urocultivo y de ahí ir una terapia dirigida. Entonces, bueno, los criterios de hospitalización van dirigidos a, sobre todo el paciente más lábil, el que es más pequeño, el que puede tener menos parénquima renal, esencialmente el más de riesgo o donde podríamos tener como falla terapéutica. ¿Y a dónde estamos actualmente? Bueno, yo aquí lo que puedo decir es que considero que traigo buenas noticias, porque este no era el escenario de hace 5 o 10 años. Actualmente lo que tenemos es una muy buena sensibilidad a cefalosporinas de primera generación, que esto cambió. Antes hablábamos aquí de 60, 70%, muy buena sensibilidad a nitrofurantoína. Mantenemos buena sensibilidad evidentemente a cefas de tercera, pero tenemos muy baja sensibilidad a trimetoprim. Y esto probablemente porque el trimetoprim se utilizó en muchas ITUs altas de forma ambulatoria o bien para otras circunstancias. Vemos que también con la cipro ha bajado, y aquí esto guarda mucha relación con lo que nos habló la doctora Arguedas y con lo que posiblemente nos hablará la doctora Camacho. Pero entonces, bueno, con esta PSA podríamos asumir que tenemos una buena opción terapéutica en nitrofurantoína para ITUs bajas o bien cefalosporinas de primera a ITUs altas de manejo ambulatorio. ¿Qué pasa con otros gérmenes menos frecuentes? En cuanto a Klebsiella, mantenemos una buena sensibilidad en cefas de primera, y aquí sí tenemos una buena sensibilidad a trimetoprim. De tal manera que, bueno, si hay que hacer la acotación, si es BLEA positivo, tendríamos que irnos a un carbapenema o a una aminoglicosio. Y si por el contrario estamos ante un Proteus, parece que la moxa con clavulanato tiene una muy buena sensibilidad, las cefas de primera también están muy bien y igualmente el trimetoprim. Entonces, a partir de esto, pues aquí sí les traigo cuál es la duración propuesta y cuál sería la opción en terapia empírica. De tal manera que en cistitis podríamos hablar de 3 a 5 días, la mayoría de las cistitis tolerarán la vía oral, de tal manera que lo haremos por vía oral. Y aquí la primera opción es nitrofurantoína. Se habla que es un bacteriostático, nitrofurantoína no lo podríamos usar en paciente que tengamos elementos que sugieran cuadros sistémicos, y en segunda opción, de aquí las cefas de primera. Mientras que en una piel, pero que puedo manejar de forma ambulatoria, se habla de 7 a 10 días, tengo que decir que hay gente que habla de 5 a 7, yo me mantengo en los 7 todavía, y estoy hablando, bueno, que es una terapia oral, porque el paciente en este momento está en la condición. En la terapia empírica podríamos darle las cefas de primera, no puedo obviar el hecho de que en el escenario privado se utilizan muchas cefas de tercera, pero bueno, basado en lo que les traje, aquí les pongo el signo de pregunta, sí, según PSA podríamos hablar de prescribir más cefas de primera. Por el contrario, en ITUs altas que tienen criterios de hospitalización, se habla de 10 a 14 días, hay quienes hablan de incluso 7 a 10 días,
Según la condición, podríamos dar los primeras 48-72 horas de forma endovenosa y luego traslaparlo a la vía oral una vez que tengamos la PSA. Tal vez aquí sí las guías internacionales mantienen cefas de terceras o bien aminoglicósidos. Aquí yo plantearía la pregunta si vale la pena desescalonar una vez que tengamos el urocultivo. Y bueno, ¿cuáles son algunas preguntas que surgen siempre? Bueno, ¿qué pasa con la fosfomicina? Tal vez la gran limitante es que no hay PSAs que nos reporten cuál es la sensibilidad a la fosfomicina. Hay algunas guías que lo mencionan, por ejemplo las españolas, y esencialmente se considera seguro en darlo en chicas grandes en cistitis. La moxa con clavulonato, básicamente para proteos. Vemos que con la resistencia actual, las quinolonas y trimetoprim no parecen ser opciones en E. coli, por ejemplo, y recordar que las quinolonas, mejor reservarlas para Pseudomonas. Y por el contrario, con los aminoglicósidos, bueno, yo como nefróloga difícilmente voy a prescribir un aminoglicósido, ¿verdad? Porque esencialmente los pacientes que manejo son nefrópatas, pero también quisiera darles el mensaje que pacientes con uropatías, pacientes con baja reserva renal, monorrenos, nefrópatas en general o deshidratados, por favor no utilizar aminoglicósidos en este escenario. En otros escenarios sí se podría considerar seguro. Y ya digamos, para ir entrando en uno de los terrenos más controversiales son las imágenes. Y es que las imágenes, pues básicamente nos vemos así, porque las guías nos dicen una cosa una y otros otra. Pero bueno, yo no puedo perder de vista cuál es mi objetivo cuando yo hago imágenes. Mi objetivo tal vez podría ser detectar un daño renal congénito, que son pacientes con áreas de displasias, hipoplasias, daño renal adquirido, estos son cicatrices, o anormalidades del tracto urinario o reflujo vesicureteral, por ejemplo, uropatía obstructiva o bien reflujo. Clásicamente hablamos de ultrasonidos, histografía y DMCA. Y aquí vienen pues dos listados, ¿verdad?, de características de pacientes que lo que hacen es buscarnos o orientarnos a cuál es el paciente de mayor riesgo de que tenga una condición estructural. Entonces la primera es citoatípica, tal vez haciendo la salvedad de que cuando se habla de germen diferente de coli y si es un varón que debuta con proteus y la sospecha es que tal vez la manipulación del prepucio no fue adecuada, posiblemente no, y si tengo un ultranormal no necesariamente tengo que irme a formas más invasivas de estudios en este caso. Y la otra es itus recurrente, donde bueno, también aquí les muestro la definición enfatizando que las bacteriurias asintomáticas no son itus recurrentes. Y entonces, cuando yo decido las imágenes a realizar, tengo que tomar en cuenta mi objetivo, los pros y los contras de cada uno. Y es que ultrasonido es muy disponible, no es invasivo, el gran pero que tiene es que es observador dependiente y no es sensible para reflujo. Y sabemos que entre más pequeño es el niño, pues se requiere más pericia del radiólogo para la detección de lo que busco en relación a la anatomía. Y en cuanto a la cistografía, es el estándar de oro para reflujo y se utiliza muchísimo también para la detección de válvulas. El pero que tiene es la invasibilidad y que confiere un poco de radiación. Y en el DMCA, el pro que tiene es que es indirecto para reflujo de alto grado, de tal manera que no voy a detectar tal vez reflujos grado 1, grado 2, que tal vez no tienen mayor significancia clínica. El pero que tiene es que es más costoso, también da radiación, y cuando yo busco el parénquima no funcionante, no puedo diferenciar entre si es una cicatriz o una piel o un daño renal congénito. Esto lo hago basado en qué momento estoy pidiendo el estudio. En cuanto a quiénes lo voy a hacer, bueno, clásicamente se habla que ultrasonido en todo menor de 2 años que debuta, itus recurrente o atípica, pero tengo que decir que hay guías un poco más nuevas, 22, que diría que cualquier pielo de cualquier edad en un niño. ¿En qué momento hacerlo? Bueno, en realidad uno podría posponerlo alrededor de 2 semanas o un mes después de la ITU por los cambios que podríamos relacionar inflamatorios en el momento agudo, pero si tenemos una ITU atípica, lo mejor es hacerlo en el corto plazo. Con la cistografía, nuevamente en atípica, recurrente, pacientes con dilatación de la vía urinaria y datos indirectos de reflujo, como por ejemplo un riñón pequeño. ¿Cuándo hacerlo? Se habla que ojalá esperarnos al mes de la ITU, pero si tenemos un ultrasonido catastrófico, dilatado bilateral o un riñón único, dilataciones severas, en este caso sí es prioritario. Y el DMCA, nuevamente en ITU atípica, en recurrente, pero sobre todo las febriles. Datos que nos sugieran hipoplasia o displasia o reflujo de alto grado, y tal vez aquí lo mejor es esperarnos meses. ¿Meses cuántos? Ojalá más de 6 meses luego de la ITU, para poder estar seguros que estoy ante un daño renal crónico.
El orden de hacerlo, bueno, aquí es tal vez en lo que la literatura encuentra en el abordaje de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tal vez no hay uno que supere al otro, esa muy escogencia del clínico. Lo que puedo decirles es que, por ejemplo, si el ultra es normal, pero yo aún así tengo la sospecha alta de que sí tal vez podríamos tener un reflujo de fondo, sí le haría la gamografía, pero si no tengo defecto de captación me quedo ahí, no tendríamos que irnos a la invasión de la vía urinaria. El tema es que si tiene defectos sí tendríamos que hacer al final las 3 imágenes, y entonces tal vez si la dilatación de la vía urinaria es muy alta o la sospecha es mayor, mejor me voy a la cistografía. Ya entrando, digamos, en seguimiento-prevención, uno de los mensajes que yo quisiera que se lleven es que quisiera que la infección del tracto urinario se exporte del servicio de emergencias a la consulta externa. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la ITU se queda en el servicio, o sea, se atiende, se vio, salió el cultivo y chao, y tal vez no se indagó en los factores de riesgo, medidas de prevención que podemos dar, y en la historia tal vez vemos que son pacientes que tienen muchas ITUs antes de que lleguen a una consulta externa donde se aborden todos los factores. Y es que el primer factor de riesgo, y diría que el primero, porque en los pacientes continentes, este contribuye al 40% de las infecciones del tracto urinario de ITU recurrente. La disfunción vesicointestinal se compondría de la disfunción de vaciamiento vesical y del estreñimiento. Esencialmente produce mayor colonización, menor funcionalidad de la vejiga, y cuando coexiste con reflujo, que coexiste muchísimo, nos encontramos ante los ITUs recurrentes. Y entonces, cuando tenemos disfunción vesical, yo, bueno, tal vez no utilizo todo el instrumento en sí, pero sí pregunto por los factores. Esencialmente buscamos ver si es un paciente que hace posturas anormales, la frecuencia miccional, si más bien es muy, tal vez orina 2 o 3 veces al día, a veces dicen los papás, o no, orina muy seguido. Este patrón, si tal vez moja la ropa interior, o si se tiene que empujar la pancita para poder orinar. Todo esto nos va a hablar de algún grado de vaciamiento vesical. Entonces, por ejemplo, este instrumento nos habla de que si es más de 6 en niñas, estamos hablando de disfunción de vaciamiento vesical, o más de 9 en varones. Cuando la disfunción es muy clara, pues evidentemente, o muy severa, pues evidentemente yo me apoyo también en el urólogo. Con la parte del estreñimiento, el estreñimiento es tal vez de las condiciones más subdiagnosticadas. De las cosas que suceden en la anatomía es que comprime la pared posterior de la vejiga, incluso puede comprimir la uretra, hay mayor contaminación, de tal manera que, bueno, y muchas veces uno le pregunta a los papás si es estreñido y dicen que no, y uno saca el Bristol y es otra historia. Dentro de las medidas que yo aquí les brindo es ser agresivos con el manejo del estreñimiento, apoyarnos en instrumentos como el Bristol y en la historia clínica, y por ejemplo, favorecer posturas que relajen el piso pélvico, esto para favorecer una mayor evacuación, tanto para orinar como para defecar. Y esta es una típica prescripción que yo les hago a los papás de qué tareas hacer con el chico, y si es el chico grande también se lo desgloso ahí, donde inicialmente le voy a dar una cantidad de líquidos mínima a ingerir, principalmente agua. Si les damos esencialmente fresco o hidratante les vamos a dar demasiado azúcar, ¿verdad? Orinar cada 2 a 3 horas, muchas veces les hago una nota a la escuela o les refuerzo que tienen que ir en cada recreo. Ingerir una dieta rica en fibra, como al menos 2 vegetales y 3 frutas al día. Algunos pacientes se estreñen más con banano y es el favorito, entonces sí les hablo de bajar la frecuencia. Hablar de la técnica de micción en la posición sentada como les hablé, y en pacientes que tengan residuo postmicción los instruyo en hacer una doble micción. ¿Cómo es esto? Bueno, el paciente orina y a los 2 minutos que se siente otra vez, y muchos de estos van a eliminar un segundo chorrito que es un área de colonización. En cuanto a la técnica de limpieza, se les explica a los papás en cuanto a la higiene del prepucio, o también al chico más grande que lo tiene que hacer todos los días, y en las niñas de adelante hacia atrás. Y en cuanto a la vigilancia del estreñimiento, nuevamente me apoyo en el Bristol y les planteo como objetivo ojalá un Bristol 4 todos los días, al menos una vez, y si vemos que el estreñimiento es severo, prescribo algún laxante, y si aún así es un estreñimiento muy severo de manejar, pues me tendré que apoyar en el gastroenterólogo. Y si son pacientes que asocian condiciones congénitas, que aquí nos vamos a referir a displasias renales con anormalidades del tracto urinario inferior, o monorrenos, o pacientes que tengan cicatrices, voy a pedirles que evitemos nefrotóxicos como AINES y aminoglicosidos. Y ya llegando, digamos, a la última parte de profilaxis antibiótica, es decir, que tenemos que sopesar la resistencia que generamos con esto versus el beneficio.
que lo que sabemos es que el beneficio está en que tal vez van a disminuir las consultas, pero no necesariamente disminuye el parénquima que ya está dañado. Esencialmente son 3 indicaciones: reflujos de alto grado, grado 3 para arriba, en pacientes que hagan ITU, uropatía obstructiva, dilatación de la vía urinaria o disfunción vesicointestinal, al menos por 6 meses, mientras yo reduco esta vejiga o este intestino. La profilaxis, bueno, ojalá preferirnos más nitrofurantoína, el tema puede ser la vía oral, mientras que en los más pequeños cefalexina o amoxa. Y ya para ir cerrando, ¿qué otras medidas hay? Bueno, aquí tengo que decir que la mayoría de los pacientes, los papás, muchas veces ya han leído porque están preocupados, porque están desesperados, porque es una ITU tras otra, y entonces ya le han empezado a dar el jugo de arándano en realidad. Y entonces, bueno, ¿por qué se utiliza? Básicamente porque en su composición hay algunas sustancias que en la teoría disminuyen la adherencia de la E. coli por los 2 factores. Tal vez, ¿qué hay que decir de esto? Bueno, que no hay una guía de manejo, digamos, internacional que lo plantee como una medida efectiva. Hay un estudio pediátrico que habla de 5 cc por kilo con un máximo de 300 ml. Y que sí se requiere muchísimo compuesto activo para ser efectivo, de tal manera que hay que sopesar la cantidad de azúcar que le damos al niño en una medida que tal vez no está tan altamente, que sea altamente efectiva por el momento. Con respecto a circuncisión, esencialmente lo recomiendo en varones de muy alto riesgo, que tengan uropatía obstructiva, que han recurrido, monorreros con alguna condición urológica, por ejemplo. Y en cuanto a los probióticos, básicamente los que más se mencionan son lactobacillus o Saccharomyces boulardii. Sí tengo que decir que no hay una guía internacional como que lo ponga como una medida ya establecida, pero que bueno, estas veces son los más estudiados. Y lo que se llaman las vacunas, como el Urovaxon o el Salcurovac, que básicamente son E. coli amigables, digámoslo así. Sobre todo se ha hablado más de su efectividad en mujeres adultas, en series pediátricas o en una guía de manejo, todavía no la tenemos incluido. Como último, los mensajes para llevar, que quisiera que se lleven, es que también le transmitan a sus colegas que se haga un diagnóstico correcto y brindar seguimiento de estos pacientes, mantener un alto índice de sospecha de malformaciones urológicas como CACUT, como reflujo vesicoureteral o disfunción vesicointestinal, seleccionar adecuadamente las imágenes y el momento en que las vamos a realizar, tomar en cuenta que el abordaje de la disfunción vesicointestinal contribuirá también al manejo del reflujo y a la ITU recurrente, insistir en las medidas como hábitos miccionales e ingesta de líquidos, que esto es la limpieza natural de la vía urinaria, e indicar profilaxis únicamente en casos muy seleccionados. Asimismo, también diferenciar y educar acerca de la bacteriuria sintomática para no hacer urocultivos innecesarios o imágenes innecesarias. Y muchísimas gracias.